Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él, hermano, sea el que siempre hable y nos bendiga a todos a través de su palabra, para que nosotros cada día seamos mejores para su gloria. Amén. Para Él, no para usted, para su gloria. Y cuando uno siembra, uno cosecha. Así que oramos y oramos por los que están enfermos. Aquí se habla de una hermana que tiene desgaste, dice, en la columna. Vamos a orar. Hay personas que están hospitalizados, hermanos, hermanas, niños. Pero confiamos en la mano poderosa de Dios. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu gran misericordia, por esta bendición de poder estar bajo tu amparo, bajo tu gloria, Señor, y tu gracia. Traemos delante de ti estos hermanos, hermanas y niños que están muy graves, muy enfermos, Señor. Tócales y restaura su salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos. Ahora, Señor, háblanos a todos, guíanos, perfecciónanos para toda buena obra, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. Da victoria al que está luchando, sana al que está enfermo, levanta al caído. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Continuamos con la epístola del apóstol San Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. De lo que usted se priva cuando no lee la palabra de Dios. Uno, hermano, cuando lee estos pasajes, uno se fortalece. A veces necesitamos respuestas de parte de Dios
y queremos escuchar la voz, pero Él nos habla a través de su palabra. Y si usted se está preguntando por qué está pasando pruebas, sufrimientos, pues aquí tiene la sencilla respuesta de Dios. Amén. Las cosas no suceden en vano para el cristiano. Todas las cosas suceden para bien. El Señor, hermanos, el Espíritu Santo, a través del apóstol, nos ha venido dando, hermanos, instrucciones de cómo debe de ser o desarrollarse nuestra vida cristiana. Ahora, hermanos, habla sobre los padecimientos que pasa el cristiano. Es decir, que con respecto a las pruebas, el cristiano pasa y pasará siempre esas pruebas, hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Amén. Él aquí, hermano, nos alerta en el verso 12 cuando dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, hermanos, que las pruebas, el sufrimiento en el cristiano no son ajenas a ellos. El sufrimiento, las pruebas, muchas veces son como la marca del cristiano. Pablo habla de ellos diciendo: yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, en mi vida. Se refería precisamente a las persecuciones, al sufrimiento que él pasaba. A veces, hermanos, por no poner atención, por no ser receptivos, hermanos, cuando leemos o cuando escuchamos la palabra de Dios, somos olvidadizos. Y cuando vienen las pruebas, a veces nos quejamos, murmuramos, nos debilitamos. Lo primero que se nos viene a la mente es alejarnos de todo, de todas las cosas de Dios y cuántas cosas. Pero aquí dice el apóstol: no se comporten como que si las pruebas fuesen algo extraño a ustedes. Es todo lo contrario. No deben de tomarse de esa manera. Jamás el Señor dijo, hermanos, de que no nos iban a venir pruebas. Todo lo contrario. Por causa de su nombre, por lo que somos ahora, tenemos, hermanos, la hostilidad del mundo contra nosotros. Y cuando hablamos de la hostilidad del mundo, se refiere a todo, aún nuestra propia carne. Usted lucha contra usted mismo, ¿no se ha dado cuenta? Contra su vanidad, contra sus pensamientos vanos muchas veces. Es una lucha diaria, la hostilidad, los sufrimientos. Pero todas estas cosas tenían que acontecer por causa de Cristo. Es decir, los sufrimientos son el significado de lo que es seguir y servir a Cristo. Bueno, si las cosas son así, también voy para el mundo. Si en el mundo también se sufre. Sí, en el mundo se sufre para muerte. En las cosas de Dios se sufre para vida. Y no solo de este siglo, para vida eterna. Es una marca, hermanos. Los sufrimientos, debemos de tener ese entendimiento que lo que padecemos, pruebas, luchas, no son ajenas a nosotros. Jamás fueron ajenas a nosotros. Si a mí, dijo el Señor Jesucristo, me aborrecieron, lo van a aborrecer también a usted, aún su propia carne.
que combaten contra los deseos del espíritu. Amén. Jesucristo nos advirtió, hermano, de lo que significaría realmente servirle a Él. Cuando dijo: por causa de mí los van a aborrecer. Y debemos de recordar, hermano, el sermón del monte. Ahí habló también de las persecuciones. Y nos alienta diciendo: bienaventurados sois. Fíjense, no es un de compadecerse para que nosotros nos compadezcamos a sí mismos, sino que todo lo contrario, bienaventurados sois. Si esa marca aparece en ti, eso quiere decir que las cosas las estás haciendo bien, que Dios está contigo, que Jesús está contigo. Y eso lo sabe el diablo. Usa, hermanos, usa a sus emisarios. Entonces no nos debe de extrañar que en la vida del creyente se den todas estas cosas. Le debiera de extrañar que usted no esté pasando ninguna dificultad. Algo raro hay ahí. Debe de examinarse. No quiere decir que está bien con Dios. ¿Se da cuenta de ese detalle? Porque el que se siente bien, no pasa prueba, cree, el diablo le hace creer de que está bien con Dios. Tiene salud, tiene esto, tiene trabajo, todo va de viento en popa, como dicen. El camino es alfombrado de rosa. Entonces ahí hay que examinarse qué es lo que está pasando. Porque en las persecuciones es una marca que lleva el cristiano. Aquí como que Pedro amplía lo que Jesús nos animó y a la vez nos advirtió sobre las persecuciones, diciéndonos, hermanos, bienaventurados, bienaventurados sois. Y más adelante dice, gozaos, porque el galardón es grande. Mateo capítulo 5, lo lee en su casa, el sermón del monte. Amén. Entonces, queridos hermanos, ante este cuadro, quiero tomar las palabras del verso 18, cuando dice que el justo se salva con dificultad. Y si el justo se salva, aunque sea con dificultad, debemos entender que lo que nos sostiene y nos ha sostenido hasta el día de hoy es la misericordia de Dios, no por su linda cara. Fíjense que aquí se habla de un juicio en el cristiano. Ya lo vamos a leer y lo vamos a estudiar. Muchos de nosotros siempre lo hemos interpretado para el final de los tiempos. Pero aquí Pedro lo está relacionando con lo que al presente, hermanos, la iglesia en ese momento, los cristianos estaban padeciendo la persecución. Las iglesias que estaban en Asia, que las conocemos ya, hermanos, con claridad, y que eran 7 a causa de que Jesús les habla a ellos a través de Juan en Apocalipsis. Estaban sufriendo gran persecución. Entonces Pedro les anima y les advierte al final. Y lo primero que le dice es, ¿por qué se extrañan? No nos debemos de extrañar. Pero es lo primero que se nos viene. ¿Por qué, Señor? A todos se nos viene ese pensamiento, ¿sí o no? ¿No? Bueno, disculpen la fragilidad. Disculpen a este pobre que todo lo resiente en la carne. Pero todos tenemos ese pensamiento, porque yo, mayormente cuando pensamos que le estamos sirviendo al Señor,
y que estamos haciendo tal vez no perfecto, pero bien las cosas. Esta iglesia, hermano, había conquistado el mundo desde entonces. Y el diablo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y hasta el día de hoy, Pedro nos advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que estar bien preparados. Bien preparados. ¿Y cuál es el llamado que nos hace? Resistirlo. Resístanlo y él huirá de vosotros. No lo enfrenten, resístanlo. Pero lo que hacemos nosotros es enfrentarlo. No. Yo no me voy a quedar así. No. Yo sé que la Biblia dice que uno tiene que ser humilde, pero yo no. Yo voy a... Va pues. Pero aquí el consejo es resistirlo. No enfrentarlo, resistirlo. Entonces él huirá de vosotros. Un ejemplo, el testimonio que da Martín Lutero, la hostilidad que él estaba sufriendo, hermanos, cuando conoció el evangelio, conoció a Jesús, por no decir que fue conocido, hermanos, por Jesús. Pero el caso está que era tanta, hermanos, la presión que ejercía Satanás sobre él, que un día llegó tan agotado, tan cansado, que se desplomó y se durmió. Y en eso lo llegaron a sacudir, y él medio dice, se despertó y vuelve a ver, sos vos, le dice, y se volvió a dormir. Lo siento mucho, estoy cansado, estoy agotado, tengo sueño, no te puedo atender. Y estaba claro que era el diablo que lo estaba ahí azotando. Ahora, mira papito, ya, déjame dormir. Increíble llegar a una situación así. Si usted, hermano, conoce la historia de este hombre, cómo enfrentó el poderío en ese momento. Un hombre, enfrentó el mundo religioso, el poderío que había ahí. Solo un hombre. Y ganó, y Dios le dio la victoria. Amén. Entremos a los detalles. Verso 13. Si no gozaos, por cuanto sois, ¿qué dice? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Se da cuenta de ese detalle? A eso se refería Pablo cuando dice, llevo el sello de Cristo en mi vida, hablando de las persecuciones. Porque había entendido que estaba siendo participante de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué padeció Cristo? ¿Por qué sufrió Cristo? Por la obra salvadora que iba a realizar. Porque iba a salvar a los hombres. Iba a salvar a aquellos que fueron creados por el poder de Dios. Y que Satanás los apartó de Dios a través del pecado. Era obvio que él iba a sufrir, que Satanás se le iba a resistir hasta última hora. La tarea de Satanás fue evitar que Jesús llegara a la cruz. No lo pudo evitar. Muchos nunca lo miran de esa forma. Por eso cuando nació fue sentenciado a muerte con un montón de niños. Pero Dios lo libró de la muerte. Hizo que sus padres huyeran. Amén. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Ya sea que muramos o el Señor venga, tener la satisfacción, hermanos, de decirle, misión cumplida. Y tener la alegría que no se dejó vencer, la satisfacción que no se dejó, que no se rindió, que siempre estuvo presto, continuar como un soldado de Cristo, que es herido en la batalla, pero él sigue adelante. Que es atemorizado, hermanos, porque tal vez el ejército enemigo es mayor, o porque hay un bombardeo severo, pero él sigue adelante, dispuesto a morir por la causa. Eso ya lo hemos estudiado también. El Señor Jesús nos está llamando a que nos expongamos. Él mismo fue ejemplo, muchas veces tenía que huir. Pero cuando no se puede, no se puede, y hay que aprender a padecer. Miren, Pedro fue librado de la cárcel. Jacobo no fue librado. Esteban no fue librado. ¿Y qué mayor gloria de los mártires que la de Pedro al haber sido librado? Eso fue tremendo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ay, hermanito y hermanita, qué barbaridad cómo son, qué barbaridad, me compadezco de usted, lo siento mucho, ya como transmitir un luto, ¿eh? Como que si alguien se murió, ¿verdad? Y ser solidarios con el sufrimiento en ese sentido. Qué barbaridad, qué desastre, que la gente es mala, hermano, hermana, qué barbaridad. Y entonces lo que está haciendo es o lo lleva al suicidio o lleva a que vaya a hacer cosas indebidas. Aquí es todo lo contrario. No nos martiriza, no nos compadece para que nos compadezcamos a nosotros mismos, sino que dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué? Sois 3 veces dichosos, es decir, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, obviamente, pero por vosotros es glorificado. Hay que quedarse quieto. Aprenda a sufrir, como decía Pablo a Timoteo, sufre como buen soldado de Cristo penalidades. Hay que seguir adelante, sin mirar atrás, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda, puesto los ojos en el autor de la vida. Ese es el llamado. Y siéntase dichoso. Yo no quiero con esto decir que no va a llorar, porque duele. Y si alguien me dice, pues a mí no me duele, pase aquí, le voy a dar un martillazo en el dedo gordo, ya sea del pie o de la mano, y va a ver que duele. Duele, en eso estamos claros. Llore, aflíjase, pero no pierda la confianza en Dios, conociendo, hermanos, la sabiduría de Dios, y que los sufrimientos no son ajenos a nosotros, a ningún cristiano, ningún creyente, más cuando es fiel. No están ajenos, no nos debe de extrañar. ¿Están de acuerdo?
aunque no lo estén. Por eso dice en el verso 15, ¿qué dice? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o porque aquí es donde la mayoría sufre. ¿Por qué? Entremeterse en lo ajeno. ¿Ya viste cómo se viste la hermana? ¿Qué te importa? Mire qué cortito. Y ahí ya creció la hermana. ¿Qué culpa tiene de haber crecido y no tiene para comprar otra ropa? ¿Ah? Hay varones que ya no les queda la camiseta y andan ahí descubierto el pelo lleno de piojos. ¿Qué culpa tiene el muchacho? No se meta en las cosas ajenas. En este sentido, si usted va a orar por esa persona, si va a decir algo que va a glorificar a Dios, que va a ayudar, métase. Pero si es para juzgar, para criticar, para chismear, le va a ir mal. A eso se refiere lo último cuando dice, el juicio comienza por casa. No es que cuando venga el Señor va a haber un juicio en la casa de Dios, no. El juicio lo tenemos a diario, porque Dios sabe lo que padecemos en la carne. Sabe que todos cometemos errores graves, y si hasta hoy estamos delante del Señor es por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que como dijo algún profeta por ahí, no se hagan los tuanis, ¿verdad? Porque ni usted mismo se lo cree. Así de sencillo. Es decir, las aflicciones tienen propósitos. Primero, Jesús es glorificado, Dios es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado si padecemos por la causa de Cristo. Pero también tienen el propósito de apretarnos un poco el zapato para alejarnos del pecado y al final, con dificultad, salvarnos, pero nos vamos a salvar porque Dios es fiel a su promesa. Diga gloria a Dios. Así que ninguno padezca como homicida. Los chismes muchas veces llevan que la persona sea un homicida. Homicida no es solamente ir a meter un cuchillo en la espalda a alguien o un balazo. También se mata cuando hay chisme, cuando usted se mete en lo que no se debe de meter. Homicidas. Porque no miden las consecuencias de lo que están diciendo, que pueden llevar a la muerte a las personas. Eso es como los que manejan. ¿Se ha fijado los que manejan? Manejan con violencia. Y de repente, ¡pah!, matan a alguien. Ahí usted los mira y dice, nadie quiere matar a nadie. Pero mírenlos ahí, hermano, no les importa. Porque no miden las consecuencias. Por eso hay una ley de tránsito. Por eso. Y el hecho que tal vez le regalaron a usted la licencia no quiere decir que nunca va a aprender. Tiene que mejorar cada día, conducir y respetar, manejar moderadamente. Uno se puede ir perfeccionando poco a poco para que una vida no se pierda. Pero usted lo va a ver con qué violencia, hermanos, se maneja.
Y después están llorando que no le quieren hacer daño a nadie. Sí, es cierto. Nadie quiere matar. No se está diciendo que fue la intención de aplastar, de arrollar o de toparse con otro carro y que muera el otro. En eso estamos claros. Es la imprudencia. Es la falta de valor. Es no medir las consecuencias. Las leyes de tránsito están porque han medido las consecuencias que puede traer, que pueden ser trágicas. Entonces lo mismo en un cristiano. Muérdase la lengua mejor. No chismee, porque ese chisme puede llevar a la muerte a la otra persona. Midan las consecuencias. ¿Están de acuerdo? Pero háganlo. Fíjense que Pedro aquí, con lo que hemos estado leyendo, amplía las palabras de Cristo cuando dijo: cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces aquí Pedro lo que hizo fue ampliar ese concepto. Si van a padecer, pero que no sea por homicida, ni ladrón, ni malhechor, ni por entremeterse en lo ajeno, sino padezca como cristiano. Y si padece como cristiano, no se avergüence, verso 16, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo va a glorificar usted a Dios? De que usted no se ponga a la defensiva, que sea pacífico, aguante, sea tolerante. Pero si usted devuelve mal por mal, está mal, está grave. No se puede así. Orad por vuestros enemigos, dice la Escritura, ¿verdad? No sea como ellos. Porque la intención de Satanás es esa, rebajarlo a la misma estatura del que hace daño. A esa bajeza. Entonces no dé esa oportunidad. Porque esa es la intención de Satanás. ¿Usted cree que va a poder justificar el vengarse? Jamás. Olvídese del preso número, ¿qué? Si alguien me ayuda, hermano. Del preso número 9, no es 19, es 9. 9. Ajá. Los jóvenes no saben qué es eso. Nosotros sí conocemos eso. El preso número, ¿qué dijo? El preso número 9. Lo hice por esto, Dios mío, Diosito lindo, dice. Pero si se me vuelve a dar la oportunidad, lo vuelvo a hacer. El preso número 9. No. Porque la intención de Satanás es reducirnos a la bajeza de la otra persona. ¿Sí? Cuando usted chismea, usted mismo se denigra y no se da cuenta. Porque tanto que lo ejercita que después nadie le cree. Y va a ser escarnio para las personas. Allá viene el varón. Ahí viene, disimulen. Porque ya lo conocen. Le gusta entremeterse en la vida de los demás. No abona para bien, no edifica ni nada. Usted no se ha fijado en eso, en lo que se ha denigrado, en la bajeza que cae. Y que ya lo tienen por chismoso y por chismosa. Y cuando quieren que le crean, nadie le va a creer. Le va a pasar lo de Pepito. ¿Saben ustedes lo que le pasó a Pepito? ¿Saben o no? ¿No? Ni yo tampoco, pero le puede pasar. Sí, hermano, en el campo se dice que el niño se alejaba un poco y decía el lobo, y entonces la gente trabajadora corría para defenderlo y eran mentiras. Una vez fue verdad y nadie le creyó y se lo hartó
el lobo. Hay que leer, hombre, lean. Verso 17, ¿qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Para aquellos que creen ser cristiano es fácil. ¿Y cómo está, hermano? Aquí es pura vida, hermano. No es pura vida. No es pura vida, se equivoca. La vida cristiana no es así, es difícil. Más el que le es fiel al Señor tiene que entender que va a sufrir de su familia. Eso lo estudiamos en Mateo. Va a sufrir de sus amigos. Va a sufrir más de sus enemigos del mundo. Los enemigos serán los de su casa, dice la Escritura. Pero si la vida que ustedes llevan, que es una vida asolapada de cristianos, claro, todo el mundo lo felicita, su papá, su mamá. ¿Verdad? Te felicito que sos cristiana, pero no te hagas muy fanático. Porque para ellos fanatismo es serle fiel a Dios. Y para serle fiel a Dios debemos de creer y estar consciente que Dios es real y no un muñeco. Y eso le está pasando a la mayoría de los cristianos, porque no lo miran, creen que Dios no es real. Por eso no se atreven a serle fiel, no se quieren aventar, no se quieren tirar, no se quieren arriesgar. Se la llevan de sabio y como zorros se escapan y se liberan. No les gustan las responsabilidades. Tengan cuidado. Por eso cuando, hermanos, el Señor llame a cuentas, ahí va a ser lo duro. Entonces, hermano, se refiere en este juicio, no está hablando del juicio final, está hablando que la iglesia, al sufrir la persecución, si bien es cierto, es por causa de Cristo, pero Dios conoce, hermano, nuestra madera, sabe que estamos en este cuerpo y sabe que somos duros de corazón, que somos soberbios, que mentimos, que hacemos daños, que somos mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Bueno, Pablo dice, cuando la ley dice no robarás, ahí fui ladrón, ¿verdad? Para que comprenda pues. No me vaya a preguntar allá, hermano, ¿quién le dijo que yo? No, nadie me ha dicho nada, nadie, sino porque Dios lo conoce, que es fornicario, adúltero, ladrón, mentiroso y todo eso. Porque Pablo dice que así dice la ley. Cuando la ley dice no robarán, ahí soy ladrón. Es decir, la ley acusa. Le está diciendo ladrón, adúltero y todo lo que dice la ley ahí. Y por eso dice, ¿quién me podrá librar? Dice. Inmediatamente dice, gracias al Señor que nos dio a Jesucristo, nuestro Salvador. Así que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense que hay muchos que no les gusta, hermano, que los miren, que están pasando sufrimiento, quieren esconder, no le digas a nadie, ¿verdad? Vienen con una sonrisa, quieren aparentar otra cosa. Eso se llama soberbia. Si a usted le duele, llore. Sí. Además, eso que nadie sepa, lo sabe medio mundo. Pueblo pequeño, ¿qué dicen por ahí? ¿Cómo es el dicho? Pueblo pequeño,
Ajá, por eso no les crece el grupo, andar viendo novelas y todo eso. Pero así dice el dicho. No se cree, ya lo sabe medio mundo. No necesita que alguien vaya a decir nada, todo el mundo lo sabe. A mí me da risa, hermano, cuando las confianzas entre amigos. Mire, le voy a decir algo porque, se lo digo a usted porque es mi amigo, pero a nadie se lo diga. Pero usted tiene otro amigo también. Entonces se lo irá a contar porque es su amigo. Y el otro amigo que él tiene se lo irá a contar porque también tiene otro amigo. Así de sencillo. Mira, lo que te voy a decir que me dijo el varón, por favor no se lo digan a nadie, me dijo esto y esto. Allá va donde su amigo, mira, te voy a contar algo que me confiaron, pero no se lo digo a nadie, te lo digo a ti porque sos mi amigo, magnífico, ¿qué pasó? Esto y esto y esto. Viene y la cosa es que lo saben en el norte, en el sur, en el oeste, en Medio Oriente. Jesús dijo, nada hay escondido, todo se revela. Sí. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el cristiano, hermano, está pasando estos sufrimientos como un castigo para que no nos perdamos, porque al final de eso se trata, que nos ocupemos en las cosas de Dios y no en la maldad. Cuando viene el castigo, se nos reduce ocuparnos en la maldad y nos ocupamos en las cosas de Dios. Comenzamos a buscar a Dios, ya sea que lo está buscando para que le auxilie, para que le ayude, lo que sea, pero está ocupado en eso. Y al ejercitarlo, le quedan dos cosas: aprender la lección o continuar de necio o necia en ese asunto, ¿verdad? Y si el juicio ha comenzado por la casa de Dios, como dice ahí, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ya sabemos lo que les espera: un sufrimiento eterno. Así que preferible es sufrir justamente y haciendo lo justo para agradar a Dios, para glorificar a Dios, que sufrir, hermanos, en vano y luego ser reo de eterna condenación. La decisión es suya. Verso 18. Y si el justo con dificultad, ¿qué dice? Se salva. ¿Se da cuenta que no es fácil ser cristiano? ¿Quién le dijo a usted que era fácil ser cristiano? Ser cristiano solapado sí es fácil. Que no tiene identidad, no se sabe si es o no es. No se sabe. Hasta los amigos se sorprenden. Mira, vos me confundís, a ver, o sos o no sos. Me confundís. Porque ellos saben lo que es un cristiano. ¿No se ha fijado usted? Cuando alguien se porta bien como cristiano, es, ¿qué? Fanático. Le lavaron el cerebro. Y todas las calificaciones. Usted cae y ellos mismos dicen, y era cristiano. ¿Se da cuenta de ese detalle? Que ellos saben lo que es la vida cristiana. Y saben cómo es la vida cristiana. Por eso habla desobediencia. Porque sabiendo desobedecen al evangelio y prefieren seguir en la maldad. Son idólatras. Amén. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío es el que se aparta de la piedad de Dios. Ese es el impío. Pues si alguien quiere saber cuál es la diferencia del impío y del pecador, el impío es el que se apartó, ya no ejercita, ya no le sirve a Dios, ya no honra a Dios, ya nada. Lleva la vida nice, según él o ella. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El pecador es el que nunca obedeció. Nunca. Esa es la diferencia.
Concluye diciendo Pedro, verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado a un lado, Dios no se ha olvidado de ti. El hecho que estés padeciendo sufrimiento tiene su propósito. Solo tú lo sabes y Dios lo sabe. Si te quieres hacer el dundo, entonces pregúntale a Dios, pregúntale y Dios te va a dar respuesta a través de la palabra, ¿verdad? Puede ser por la causa de Cristo. Entonces Dios está siendo glorificado en tu sufrimiento. Entonces, bienaventurados sois y gozaos cuando os vituperen y hablen mal de vosotros, eso sí, mintiendo. Si es verdad, a poner la barba en su remojo, ¿verdad? No le queda de otro. Eso es hacer el bien al final, hacer lo que es justo. Fue lo que pasó con David. David escondió su pecado, está bien, Dios le envió un profeta y fue descubierto. Y en vez de rebelarse contra Dios porque fue descubierta, se desplomó y derramó su alma delante de Dios. Y se refugió, no en la ley, se refugió en la gracia de Dios. El justo con dificultad se salva. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impíazo y el pecador? Pobre de ellos. Porque el sufrimiento en nosotros es para vida. El sufrimiento de ellos es para muerte. Escoja usted. Como dice la Escritura, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoja, o van a seguir así, o aprendan a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. La decisión es suya. ¿Qué es lo que quiere realmente con Dios? Dios espera de ti la obediencia, que camines como Él quiere que tú camines, para que te vaya bien, para que te vaya bien, porque tu sabiduría no sirve para nada, te extravía, te pierde, y las consecuencias que vas a pagar son graves por tu pecado, tu maldad y tu insolencia delante de Dios. Aprende a sufrir, sabiendo que el sufrimiento, Dios es glorificado. Y debes de recordar que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, reposa sobre ti. No te ha abandonado. Él está ahí. Aunque la sensación que sientas es diferente, que te sientes solo o sola, la verdad es otra cosa. Y la verdad es de que Dios no te ha dejado, el Espíritu no te ha abandonado. El Espíritu Santo. Aunque tengas la sensación de que estás abandonado, solo y todo. Al final, como dijo alguien, mejor solo que mal acompañado. La mejor compañía es Dios. Y te sientes solo porque no le miras. Ese es el problema. Y ese fue el problema siempre de Israel en el desierto. Ellos querían un Dios como el de los egipcios, que lo podían ver, tocar y palpar, aunque lo cargaran al final, porque no pueden caminar. Ese fue el tropiezo de ellos. Y apenas el Señor les habló y ellos escucharon su voz, se aterrorizaron y prefirieron que Dios le hablara mejor a Moisés y después Moisés les transmitiera la palabra de Dios. Es que miren, y finalizo con lo que Jesucristo dijo sobre los que tocan en las plazas. Os endechamos y no lloran. Le tocamos música alegre, no bailan. Es decir, no saben ni lo que quieren. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios,
porque nos guía y nos pone en el camino que realmente lleva la vida en este siglo y en el venidero. Amén y amén. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Gracias. Puesto los ojos en el autor de la vida. No es el hombre el que te va a salvar, sino que es Jesús el que murió en la cruz para darte a ti la salvación y la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, tu consejo. Y así como la lluvia cae y la hierba crece, Señor, así hemos recibido hoy tu palabra